Ronda mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era nuestro perro. Bueno, muchas gracias, Silvia. Buenos días para ti, para Eduardo, para Jonah, allá en los controles. Muy buenos días, estimados oyentes. Y bueno, la alegría que significa este contacto que se renueva semana tras semana y que es posible gracias al respaldo de Distribuidora del Sol con 2 puntos de atención. Allá en el este, en la calle Edil Francisco Rodríguez Noya 1442 y acá en Artigas 1061. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. La 17, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros, con 9 años cumplidos en el curso de este mes. Kentia, Plantas y Flores, el oasis del centro, Leandro Gómez 1066, Tentaciones, confitería y roticería de Washington 1110, casi 19 de abril, Salón Mariana, Lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho, o pegando la vuelta la otra subidita, la de Ayacucho, esquina 19 de abril. Bueno, ya les anuncié en la audición pasada, recuerdo, estimados oyentes, que en esta tercera temporada de Ronda Mañanera nos vamos a despedir en el último programa de este mes, el día 28, regalando, gracias a los obsequios y a las atenciones de nuestros anunciantes. En tal sentido, tendremos para regalar una botella de sidra, un pan dulce y un paquete de patatas puras, chips, de Distribuidora del Sol, un obsequio de joyería y relojería de Pablo Benítez, una orden de compra por 500 pesos de la 17, un ramo de flores de Kentia, un postre de Tentaciones, una botella de vino de Salón Mariana y un ejemplar de Calles de mi ciudad, el trabajo de mi autoría que da a conocer el porqué de los nombres de 112 calles de Paysandú. Por los sentimientos. Bueno, y para intentar ganarse esos premios que hice mención, lo que tienen que hacer es enviar un WhatsApp o un mensaje común al 099-934-676. Repito, 099-934-676, diciendo simplemente, escucho Ronda Mañanera. Le agregan su nombre de pila, los 3 últimos números de la cédula, el guión y el dígito final, y entonces con eso podrán participar. Repito, el jueves 28 estaremos efectuando este sorteo entre quienes así procedan. Tenemos ya unos cuantos oyentes que han respondido a esta convocatoria, han enviado su WhatsApp al 099-934-676. Y llama la atención, lo compartí acá con los compañeros, con Silvia y Eduardo, que hay 2 que llaman, envían su mensaje, pero no quieren participar. Les parece raro, ¿no? Uno es Mabel, una doloreña que hace años está radicada en Paysandú y que me dice, me da vergüenza volver a ganar, así que no participo. Felicitaciones por el programa. El otro es el Colorado Omar, un técnico relojero que el año pasado participó después de habernos escuchado desde Estados Unidos, había ido a visitar la nieta. Y el año pasado participó y se ganó una bombilla, un obsequio de joyería y relojería de Pablo Benítez. Así que ambos felicitan por el programa, pero se exoneran de participar porque desean que otro gane este año. No quieren ser ellos. Gracias a los dos y gracias a todos los que se han anotado. Los que no, repito, tienen tiempo hasta el jueves, hasta el miércoles de la semana que viene, enviando su WhatsApp 099-934-676. Repito, simplemente deben poner escucho Ronda Mañanera, el nombre de pila, los 3 últimos números de la cédula, el guión y el dígito final.
Vamos a ver quiénes son los que tendrán la suerte de ganarse los premios que ya les di a conocer a ustedes. Nos hace falta cada día más. Bueno, de acuerdo a la tónica que le impusimos a Ronda Mañanera en esta tercera temporada, estuvimos buscando a ver qué fecha hoy recuerda algo o alguien que esté mencionado en el nomenclátor de Paysandú. No encontré exactamente el día de hoy, pero sí en los próximos. En los próximos días, y concretamente el día 27, se va a cumplir un aniversario de un acontecimiento ocurrido a nivel político. En efecto, el 27 de diciembre de 1937 asumió como intendente de Paysandú una persona, no lo voy a nombrar ya, después sí, en forma interina. Por cerca de 6 meses estuvo como intendente provisorio de Paysandú. Y en estos días también se cumplen 83 años de la inauguración de una aceitera que estaba emplazada frente a lo que hoy es el Estadio Cerrado Municipal. De los dos acontecimientos, de asumir como intendente el 27 de diciembre de 1937, de lanzar a la venta su aceite Uruguay, fue protagonista don Antonio Estefanel. Y acá tenemos en Paysandú una calle que lo recuerda. Ya vamos a hablar sobre todo esto. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia. Bueno, Distribuidora del Sol desea agradecer a los comerciantes, amigos, a la clientela en general, la colaboración que con esta empresa sanducera con más de 25 años han tenido. Entonces envían sus deseos de muy felices fiestas, tanto Navidad como Año Nuevo. Y anuncia además que estará cerrado a partir de este próximo fin de semana y reabre sus puertas nuevamente el día 2 de enero. El descanso para el personal y el deseo de felicidad para todos ustedes. Y además, como dijimos, estará colaborando con un interesante premio entre los oyentes que participen de nuestro sorteo. Bueno, y vamos a arrancar con este tema. Vamos a comentar sobre la personalidad de este ciudadano. Antonio Estefanel Soler nació en Paysandú el 15 de marzo de 1889. Fueron sus progenitores José Estefanel y Rosa Soler, oriundos de Barcelona, de España, quienes llegaron acá por esta zona de Paysandú allá por el año 1868. El papá, José Estefanel, establecido acá, salía a recorrer la ciudad, también la campaña de Paysandú, como vendedor ambulante, mercachifle, le decían por aquel entonces. La mayoría le decían turcos, eran sirio-libaneses, pero en este caso era español. En 1873 se estableció con comercio de panadería y fideería en un local que todavía subsiste, no en ese ramo. Estaba ubicado en aquella época en 8 de octubre entre Queguay y Plata. Hoy vendría a ser Leandro Gómez entre doctor Luis Alberto de Herrera y doctor Juan Zorrilla de San Martín. En ese local trabajaba toda la familia y cuentan que lograron una elaboración de enorme calidad. A tal punto que en aquellos tiempos era famosa su galleta, la galleta de Estefanel. Se cuenta que muchas veces la demanda era mayor a la oferta y entonces la gente se apuraba, se acuerda desde tempranas horas en la calle para poder acceder a la galleta de Estefanel. Se cuenta que por entonces la población de Paysandú era muchísimo menor que hoy, que por esa época vendía 1.500 kilos de galletas, la panadería Estefanel. Mi abuela, que vivía en Montevideo, que yo concurría a su casa a partir del año 1950, siempre me preguntaba, ¿y se sigue haciendo la galleta de Estefanel? Ya no se hacía más. Antes de arribar a la segunda década del siglo XX, Antonio buscó independizarse y en sociedad fundó un molino. Sus restos todavía se pueden apreciar en República Argentina, casi Joaquín Suárez, desplazándose hacia el este, la banda sur. La situación económica familiar fue mejorando ostensiblemente y se amplió cuando en el año 1922 ganaron la representación para Paysandú de una famosa automotora internacional.
5 años más tarde se produjo el fallecimiento del papá, el fundador de la familia, de don José. Con su parte de la herencia, Antonio, asociándose con otros 2 capitalistas, estableció galpones para acopio de granos en la manzana que hacía cruz con el molino, lo que hoy vendría a ser República Argentina, Joaquín Suárez y Uruguay. También compró un local frente a lo que por aquella época era la Plaza Cagancha, obvio donde está emplazado el Estadio Cerrado municipal de Paysandú. Y se hizo dueño con los socios de toda esa manzana. Sirvió para establecer ahí un emprendimiento industrial muy importante, la elaboración de aceites. Al principio no eran comestibles, pero a partir de 1940 sí elaboró el aceite comestible. En su tiempo fue famoso el aceite Uruguay. Y la propaganda decía, aceite Uruguay, mejor aceite no hay. Muchos veteranos que están en la sintonía de este espacio se deben acordar de ese acontecimiento. Eso fue iniciado en diciembre del año 1940. Por aquellos años, la pujanza industrial eran características de Paysandú. Los llamados a trabajar a los obreros y empleados se hacían sentir en toda la ciudad. Y era famoso el pitazo de aceitera del Uruguay, de Pailana y de la estación del ferrocarril. Eran alrededor de las 7 de la mañana más o menos que sonaba. Y la gente con eso era llamado para que fueran a trabajar. Con el paso de los años, la situación se fue complicando. El aumento de los costos, la merma del área plantada de oleaginosos, la competencia porque se permitió la entrada a granel de aceites extranjeros mucho más baratos, fueron debilitando la situación de esta empresa. Finalmente se dio ante capitales, primero de Montevideo, hasta que finalmente tuvo que cerrar. En otras actividades, debemos decir que Stefanel impulsó la creación de otras fábricas locales, junto a otros socios. Por ejemplo, la refinadora de azúcar. Incluso viajó a Tucumán, en la Argentina, para ver cómo era la plantación y cómo era la industria azucarera de Tucumán en la República Argentina. Y si ustedes pasan por Avenida Salto, al llegar a Libertad, en el cantero que se inicia esa avenida de 2 vías que hay hasta la fábrica, hay colocado ahí emplazado un monolito con una placa, y ahí se recuerda al primer directorio de Azucarlito. Y ahí, en ese monolito, en esa placa, van a ver el nombre de don Antonio Stefanel, junto a otros sanduceros. Don Antonio fue uno de los fundadores del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, y a pesar de sus ocupaciones, tuvo tiempo para dedicarse a la política, integró la Junta Departamental en 2 oportunidades e incluso ocupó brevemente la intendencia, como dijimos, desde el 27 de diciembre de 1937 hasta el 19 de junio de 1938. Ahí entregó la intendencia a quien había sido electo en elecciones, el ciudadano Inocencio Siri. Antonio Stefanel falleció el 18 de noviembre de 1964 con 75 años. Su vida y su accionar, Paysandú no lo olvidó y entonces lo recuerda a partir de 1972 con su nombre en lo que fuera en otros tiempos conocida como la calle número 9, ubicada al norte de nuestra ciudad, donde mueren la mayor parte de las calles sanduceras orientadas de sur a norte. Pero esa calle que conocimos como número 9, en 1965, cuando se hizo el plan urbanístico de Paysandú, que a todas las calles le pusieron número, a esa le adjudicaron el número 64 Norte. Salón Mariana, lo del Pita, está en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Más de 40 años al servicio de sus clientes y llegan de todas partes porque saben que encuentran de todo. Productos de almacén, realmente una variedad infinita. Bebidas, fiambres, lácteos, leña, carbón, artículos de limpieza. Atiende también con tarjeta. Si usted no puede concurrir, llama al 4723-5129
hace el pedido y se lo llevan a su domicilio sin recargo, sin gasto adicional ninguno. Y Salón Mariana también tiene, para los oyentes que participen del sorteo que efectuaremos el próximo jueves, un obsequio para regalar entre quien salga beneficiado en ese sorteo. Bueno, y hablando de callejero, vamos a la recorrida de esta calle, que desde 1972 se llama, repito, Antonio Estefanel. La conocimos como número 9, muchos viejos le siguen diciendo número 9, y desde 1965 le adjudicaron el número, repito, 64 Norte. Iniciamos, es una calle que corre de oeste a este, ¿no? Y se inicia en la zona costera. Antiguamente ese lugar era conocido como Playa El Chorro, porque descubrió un vecino un manantial, y la intendencia hizo los arreglos correspondientes para que fuera canalizado ese chorro. Salía por un tubo, un chorro caía en una pileta, y de ahí que esa zona, la playa y esa zona era conocida como la Playa del Chorro. Nos comenzamos a desplazar. A nuestra derecha está todo el parque infantil. A nuestra izquierda hay algunas casas y puede apreciarse notoriamente el deterioro que tiene en consecuencia de las distintas inundaciones que debieron soportar a lo largo de los años. Un poco más adelante, desplazándonos hacia el este, nos encontramos con la avenida Reverendo Padre Baldomero Vidal, a la derecha, hacia el sur. Y a la izquierda hay una callecita muy angosta, que tiene aproximadamente una cuadra. Muere ahí, una cuadra después, en una calle que desde 1972 se llama Maciel. No, el tramo ese no tiene nombre, ¿no? Que es muy, muy angosto. Y muere en una calle que se llama Antonio Maciel, que nace ahí, se desarrolla hacia el este, pasa por dentro del barrio P3 y muere ahí a la altura de Doctor Roldán. Esa calle desde 1972, que en otros tiempos era 70 Norte, se llama Maciel. Y continuando la recorrida un poco más adelante, a la derecha cruzamos frente a un barrio, El Roble, que fue realmente remodelado en forma interesante en los últimos tiempos, con saneamiento, cordón cuneta, calzada con bitumen, red lumínica. También se pueden observar sobre la calle mismo casas muy bonitas, y sobre el otro lado, al llegar a Luis Valle, el clásico local de los mormones, una iglesia exactamente igual a las otras dos que hay en nuestra ciudad. Seguimos avanzando, vemos al norte el barrio P3, que también ha mejorado su vialidad interna. Está emplazado en terrenos que pertenecieron en otros tiempos primero al papá y después a don Antonio Estefanel, donde plantó olivares con la intención de hacer aceite de oliva, cosa que nunca pudo concretar. Los que realizó posteriormente a partir de 1940 eran a base de girasol o de lino. Ahí está también el local escolar, y llegamos a Doctor Roldán, un cruce de arterias que tiene semaforización, un tránsito realmente fluido. Cruzamos, poco más adelante está el puente sobre el arroyo La Curtiembre, y conversando con vecinos de esa zona nos contaban que en otro tiempo, cuando ahí estaba Casa Mole, una referencia importante del barrio, se realizaban almuerzos campestres en los montecitos del arroyo. También había bailes por la noche, en algunas oportunidades. Había una interesante actividad futbolística en esa zona. En ese lugar la gente se bañaba, se podía bañar en esa época, y gente pescaba. Había vida en el agua esa que hoy lamentablemente está en condiciones realmente lamentables. Seguimos hacia adelante y vamos hacia donde termina esta calle, hacia Boulevard, y de los dos lados vemos que permanentemente se está construyendo casas. Se ha edificado una enormidad. Y antes de culminar, sobre la banda norte, en predios del batallón local, hay una serie de casitas que es para el personal de tropa del propio batallón, con su familia. Y llegamos
al punto final de esta recorrida, donde hay una rotonda, se cruza con Boulevard Artigas y del otro lado cambia de nombre que, como dijimos, es Yapeyú. Ni rendirle cuentas al amanecer. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Ha recibido una interesante partida de relojes Citizen, tanto para damas como para caballeros. Y tiene un regalito para los oyentes de este programa que participen del sorteo que estaremos efectuando el próximo jueves. Para participar, repito, un WhatsApp al 099-934-676. Dice, escucho Ronda Mañanera, su nombre de pila, los 3 últimos números de la cédula, el guión y el dígito final. Y también estará Pablo Benítez con un obsequio para el oyente que resulte beneficiado en el sorteo que efectuaremos ese día. Tienen tiempo para anotarse hasta el próximo día, miércoles. El sorteo es el jueves. De la puerta abierta en cualquier Bueno, y como dijimos, al llegar a Boulevard Artigas hay una rotonda. Y en esa rotonda, desde hace algún tiempo, hay una alegoría muy interesante que recuerda a Nelson Mandela, aquel negro africano que padeció la cárcel durante muchísimos años, que finalmente fue liberado y que llegó a ser el jefe político de ese país y que dejó mensajes enormes. Uno de esos mensajes está en una placa colocada al pie de esa alegoría. Pero yo voy a conversar con el autor de esa alegoría. Me estoy refiriendo a Nacho Andrada. Él, junto con chiquilines del SECAP, que está en Barrio Jardín, concretaron la obra, fue emplazada, repito, hace no mucho tiempo atrás. Tuvo la deferencia de atendernos, así que vamos a conversar con él. Nacho, muy buenos días. Buenos días, bueno, muchas gracias por esta nota. Y bueno, Bueno, y vamos a contarle a la gente, Nacho, ¿cómo surgió la idea de hacer esto? bueno, en donde yo trabajo, en el SECAP de Paysandú, que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura, me habían dado la tarea de hacer con los chiquilines una escultura por los 10 años de SECAP, ¿no? Entonces, al gobierno que estaba, del Frente Amplio, le gustó mucho una que hicimos con los chiquilines, que representaba al SECAP y a los gurises. Era una mochila con una capucha, que hay mucha gente que vio y decía un símbolo del infinito. Eso es lo que tiene el arte. Y bueno, le gustó mucho y entonces esa administración nos pidió a nosotros, al centro educativo, que hagamos una para que en aquel entonces el gobierno entregaba unas placas para instituciones de todo el Uruguay, hacía tipo un sorteo a 3 instituciones y entregaba por año una placa para los que trabajan en pos de los derechos humanos, o sea, que premiaba a instituciones que defendieran los derechos contra la xenofobia, cualquier tipo de discriminación, ¿no? Racial. Y bueno, entonces nos dieron esa tarea y con chiquilines estuvimos investigando, porque esos premios se llaman Nelson Mandela. Entonces, primero tuvimos que investigar la biografía de Nelson, su historia, y entonces vimos que en sus imágenes que aparecen, porque mirábamos su historia también y sus fotografías que aparecían, sus videos, ¿no? Y él siempre estaba con el puño levantado. Y bueno, llegamos a la conclusión de hacer un puño. Pero ¿qué puño con los chiquilines, no? Que no fuera un puño cualquiera, porque un herrero, que yo hago algo de herrería, puede hacer un puño de distintas maneras. Pero queríamos que tuviera nuestra impronta, que tuviera, que representara a los chiquilines que van al estudio de nosotros, al centro educativo, que vienen de diferentes lugares, de diferentes barrios. Entonces, también haciendo mención a los premios Nelson Mandela, ¿no? Que al diferente, al que piensa diferente, de diferentes razas, ¿no? Entonces, todo eso teníamos que representar en la escultura. Entonces, por eso los dedos de ese puño nacen de diferentes lugares, que serían nuestros barrios. Somos todos, esos dedos son diferentes. La base tiene un pentágono donde
son los continentes. Entonces, todo eso tiene ese puño y mucho más del corazón nuestro. Ahí está. ¿Y está hecho en qué material? PNU se llama es un riel, para los que andan en el tema de los fierros, sabe que es un hierro U de 16 pulgadas, por ahí, 16 centímetros, perdón, lo hicimos con los chiquilines. Y esto, por ejemplo, este material, ¿cómo lo consiguieron? ¿Donaciones? ¿Lo compraron? Cuando la ministra Muñoz dio el ok, porque nosotros con los chiquilines pedimos saber si lo podíamos hacer en el centro educativo o dejarlo acá en Paysandú, ella dio el ok, y bueno, que iba a la administración del Frente Amplio, iba a dar, iba a dar la plata para comprar el material. Y cuando cambia la administración, agarra la administración blanca, no llegaban la plata, entonces el coordinador dijo, vamos a sacar de nosotros y después que nos devuelvan. Seguro. Y hasta ahora estamos esperando. Pero bueno, salió, yo pensé que no iba a salir y bueno, hoy está colocada ahí, ¿no? Además de la idea compartida con los chiquilines, ¿trabajaron los chiquilines en este tema? Sí, 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 sí. La idea era hacerla con los chiquilines. Ah. Y bueno, fue creada con los chiquilines, pensada con los chiquilines, y bueno, le gustó mucho a los chiquilines y profesores también, y bueno, ¿Y qué costo tuvo la compra de ese material? en ese entonces salía algo de 70.000 pesos, eran las barras esas, todas, ¿no? Pero hoy saldría un poco más. Después el material lo puso la intendencia, ¿no? La parte de basamiento. Exactamente. El Incluso hay transporte. una placa colocada ahí también. Claro, esa placa nosotros teníamos. Es una frase de Mandela. Sí, una frase de Mandela que la eligió la intendencia. Esta intendencia. Claro. Fue curioso porque nos preguntaron primero si podíamos hacer otro tipo de puño, una mano. No le gustaba el puño. No le gustaba el puño, pero nosotros elegimos eso, los chiquilines eligieron eso, y bueno, se logró ese puño. ¿Algún trabajo parecido a este hay en alguna parte de Uruguay? No, Homenaje creo. a Mandela, Sí, creo que no. Creo que no. Y antes también con los chiquilines, cuando hacemos una escultura o yo hago una escultura particularmente, me fijo si no hay algo parecido para que no digan que copio, ¿no? Entonces, creo que no, no hay. Sí, ¿cuántos chiquilines participaron? Ahí teníamos una clase, teníamos unos 12 chiquilines. Ah, mira que Ajá. ¿Todos varones? Algunas había unas chiquilinas ahí que, porque usábamos distintos talleres, matemáticas sacaron cálculos, ¿vieron? Entonces, claro. Sí, fue mixto. Está bien. Mirá, Nacho, yo quería hacer conocer a la gente que pasa por ahí, de repente no tiene mucha noción. Hay una placa, es cierto, que dice de qué se trata, pero el que va manejando no tiene tiempo de leer, de tenerse. Entonces queremos, a través de esta nota que estamos realizando, contarle a la gente cómo fue que surgió esta idea, cómo se concretó, y bueno, y qué significa eso que está implantado ahí en Paysandú. Que por suerte, de acuerdo a tus datos, seremos los únicos que estamos haciendo ese homenaje a Mandela. Sí, la verdad, que para mí como educador, un orgullo representar a Nelson Mandela y a los chiquilines que estudian con nosotros, ¿no? Que también somos todos diferentes, como están representados sus dedos. Así que cada 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, hay una placa ahí, hay una escultura para ponernos a pensar. Bueno, ahora esta administración también puso otra frente a Pailana ahí sobre la huelga general. Exactamente. Bueno, está lindo que el arte dé para hablar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por favor, gracias a usted. Bueno, un abrazo. Tentaciones, confitería y roticería de Washington 1110, casi 19 de abril, desea a sus clientes, amigos y a la gente de Paysandú, que tanto la ha apoyado, muy felices fiestas. Callejero por derecho propio. Hacía mención, Nacho, a la placa, yo también lo había dicho. Bueno, esa placa tiene una frase de Mandela, dice, perdón, la educación es el gran motor del desarrollo personal, Nelson Mandela. Esa frase elegida por la Intendencia está al pie del puño de Mandela, un puño que no sé, no le gustaba mucho, parece, a esta gente le sugirió cambiarlo por otra idea, pero se mantuvo. También demoró el tema que lo mencionó Nacho, del recuerdo de la huelga general
de oposición a la dictadura en 1973. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro. Está en Leandro Gómez, 1066. Implementos para huerta, para jardín, plantas para interior, exteriores, alimentos para mascotas, semillas, bulbos, plantines, tanto de flor como también aromáticas, árboles frutales, flores naturales. Se preparan arreglos florales y ramos florales. Kentia, plantas y flores. El oasis del centro, Leandro Gómez 1066, va a obsequiar y estaremos sorteando el próximo jueves un ramo de flores. Era una metáfora. Bueno, y para retirarnos, recordamos que no solamente está el regalo de Kentia el próximo jueves. Tenemos una botella de sidra, un pan dulce, un paquete de batatas puras, chips, de distribuidora del Sol. Un obsequio de joyería y relojería de Pablo Benítez. Una orden de compra de 500 pesos de la 17. A propósito de la 17, este mes empezó a recibir y atender con la tarjeta recompensa del Banco República. Los lunes y miércoles quienes compren con la tarjeta recompensa tienen no una rebaja. Cuando tenga que pagar la tarjeta, un descuento del 30%, de lo más interesante en estos tiempos. Entonces, muchos van a pensar, ¿cruzo el puente o compro acá? Aunque eso no pueden traer, ¿no? Pero bueno, otros regalos, un ramo de flores de Kentia, decíamos, una botella de vino de Salón Mariana, un ejemplar de mi trabajo Calles de mi ciudad, con el porqué de los 112 nombres propios de las calles de Paysandú. Para participar, simplemente mandan un WhatsApp al 099-934-676. Escriben, escucho Ronda Mañanera, ponen su nombre de pila, los 3 últimos números de la cédula, el guión y el último dígito. Y a esperar qué es lo que pasa el próximo jueves. Punto final del programa del día de hoy, con ustedes en contacto otra vez dentro de una semana. A mandar mensajes y los esperamos el próximo jueves. Gracias. Felices fiestas. Perdón. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás.